¿Sabías que nuestro pincel constituye la herramienta más importante para un aplicador de uñas? Y que muy a menudo suelen estropearse debido a un desconocimiento sobre los cuidados adecuados que debemos darles. Pero no te preocupes, porque ese no será tu caso, ya que en esta clase yo te voy a enseñar mi sistema de 3 pasos para el cuidado y mantenimiento de tus pinceles, que hará que los mantengas en un estado óptimo durante años. Además, quédate hasta el final del video porque te voy a enseñar una técnica súper fácil que te ayudará a reconstruir tus pinceles dañados. ¡Vamos a comenzar! Paso número 1. Debes aplicar correctamente la técnica de boleado y control de perlas de acrílico. Y en torno a este tema siento que nunca voy a enfatizar lo suficiente para hacerles saber lo importante que es aplicar esta técnica correctamente. Es realmente lo primero con lo que todo aplicador de uñas debe comenzar. Esta técnica no es otra cosa que entender la proporción que debe haber de humedad en tu pincel, de líquido, de monómero, al momento de hacer contacto con el polímero para formar perlas de acrílico en una consistencia adecuada que te permita moldearlo con facilidad y que evite que el producto se quede pegoteado entre las cerdas de tu pincel. Esta es una técnica muy precisa que yo ya desarrollé detalladamente en la clase número 2 de mi curso completo de uñas acrílicas. Y además les proporcioné una plantilla de forma gratuita que pueden descargar que les va a permitir practicar esta técnica hasta dominarla. Al final del video les voy a dejar el enlace directo al curso completo de uñas acrílicas, donde encontrarán en la clase número 2, recuerden, el link de descarga para esta plantilla que está gratuita, y también ahí en ese mismo video van a poder ver el paso a paso de cómo utilizar la plantilla. Ahorita les voy a explicar para fines prácticos nada más, básicamente lo que respecta al pincel. Observen cómo esta técnica me permite tomar una perla de acrílico muy consistente, que al momento de colocarla, ahora la voy a colocar sobre la plantilla, pero es igual sobre la uña, lo que sucede es que todo el producto se queda en la superficie de la hoja y nada en mi pincel. Mi pincel se queda limpio, sin residuos de acrílico, y si es que acaso queda algún residuo es súper mínimo, que simplemente pasando muy poquito una toallita o sobre tu servitoalla vas a limpiarlo y vas a mantener tu pincel siempre libre de residuo. Y por eso es que esta técnica es tan importante para cuidar de nuestros pinceles. Aquí te voy a mostrar nuevamente, voy a hacerlo otra vez. Fíjate, aquí ya tengo mi servitoalla lista. Ahora voy a limpiar con la servitoalla cualquier residuo que quede, que ya te digo que aplicando la técnica de forma correcta, pues básicamente no vas a tener residuos en tu pincel, y además de que vas a estar utilizando tu producto, tu material y tu acrílico en las proporciones adecuadas, y vas a evitar desperdicios de material. Eso también es otro punto muy importante trabajando esta técnica. Fíjate cómo coloco la perla de acrílico, la perla está consistente, no vas a tener problemas de que se te chorrea, que se te expande. Es muy, pero muy importante trabajar esta técnica, bellezas, de verdad, para que ustedes puedan cuidar de sus pinceles y optimizar también sus materiales. Y bueno, además de proporcionarte el control suficiente para que tú puedas regular el tamaño de tus perlas, también te va a ayudar a que el acrílico, como ya les mencioné, esté en una consistencia adecuada para que puedas moldearlo sobre la uña con mucha facilidad sin que se te esté embarrando en tu pincel. Básicamente esta técnica nos ayuda a en todo momento mantener nuestro pincel libre de residuos de producto. El segundo paso es apoyarte de una servitoalla o papel absorbente durante todo tu proceso de aplicación para mantener tu pincel siempre libre de cualquier residuo de producto. Yo utilizo este tipo de papel básico que es como papel de cocina, de hecho es papel de cocina, este papel toalla que le llaman,
como servitoalla. Entonces lo que hago es de esta manera lo doblo en 2 o en 4 partes dependiendo, y esto es lo que voy a estar utilizando para ir limpiando mi pincel. Te voy a hacer una demostración rápida, muy práctica, para que puedas entender esto. Entonces lo que tú tienes que hacer es que tú vas moldeando tu acrílico de esta manera, y recuerda que lo más importante, creo yo, de todo este procedimiento es el primer punto, el control del acrílico. Eso es lo que más te va a ayudar a mantener siempre limpio tu pincel. Sí, pero como ya les digo, incluso así a veces quedan un poquito de residuos en el pincel. Entonces todos esos residuos ya los retiramos en el papel toalla. Entonces de esta forma, ya que terminamos de moldear nuestro acrílico, ya está listo, lo que vamos a hacer es sobre el papel vamos a pasar nuestro pincel de esta forma, así como barriéndolo, siempre manteniendo y cuidando la punta del pincel, y de esta manera manteniendo siempre nuestro pincel completamente limpio, como puedes ver de esta forma. Esto es sumamente importante que lo tomes en cuenta, que lo practiques durante tu aplicación, porque esto va a evitar que en tu pincel se queden residuos de acrílico que después se hagan sólidos y que vayan a estropear las cerdas de tu pincel. El tercer paso sería darle una limpieza adecuada. Los productos adecuados para mantener limpias las cerdas de tu pincel son precisamente los limpiadores de pincel o brush cleaner. Los vas a encontrar en diversidad de marcas y son productos específicamente diseñados para limpiar perfectamente los residuos de producto de las cerdas de tu pincel sin dañarlas. Te voy a mostrar ahora cómo se realiza el procedimiento de limpieza utilizando el limpiador de pincel. Lo que vas a hacer es colocar un poco de este líquido en un vasito para monómero o en un vasito de Apen de esta forma, y después vas a sumergir tu pincel de esta forma y vamos a dejar que se impregne completamente de este líquido, dándole unas vueltas, y lo vamos a trabajar así en movimientos circulares para que vaya soltando toda la suciedad, todos los residuos de acrílico o de polvo, de lo que sea que tenga acumulado el pincel. Sí, así poco a poco te vas a ir dando cuenta cómo se va limpiando, se va soltando todo esto. También lo puedes hacer para tus pinceles de gel cuando quieras retirar completamente los residuos de producto. Es muy importante hacerlo cuando trabajas con acrílicos de colores, quitarle muy bien el residuo de color para después trabajar con otro color y así no se te vaya a hacer embarradero. Entonces lo que vamos a hacer después es secarlo de esta manera, quitándole muy bien, siempre cuidando la punta del pincel. Fíjate cómo lo hago, deslizando sobre la toallita de esta manera para mantener siempre la punta de mi pincel bien definida. Además, recuerda que en todo momento debes evitar el uso de acetona para limpiar tu pincel. El acetona es un solvente demasiado fuerte que puede llegar a deshidratar y hacer que las cerdas de tu pincel se rompan. Por eso es muy importante evitarlo. Ahora vamos a pasar a la técnica que te mencioné al inicio del video para reconstruir pinceles que ya estén dañados. Te va a servir tanto para pinceles de cerdas naturales como sintéticas. Te voy a hacer la demostración con uno de cada uno. Tenemos un pincel Kolinsky y un liner sintético, que los dos están como plumero. Vas a necesitar un esmalte transparente común, cualquier marca te va a servir, eso es lo de menos, solo necesitas que sea transparente. Y lo único que vamos a hacer es, con nuestro pincel bien limpio, primero lo vas a limpiar, te vas a asegurar que no tenga nada de residuos de acrílico, ni de polvo, ni nada. Lo que vamos a hacer es pasarle el esmalte a todas las cerdas del pincel de esta forma, que quede bien impregnado de este esmalte, con mucho cuidado de esta forma y siempre en movimientos verticales, como puedes ver desde el raigal hacia la punta, de esta forma. Ya una vez que lo tienes bien empapadito de este esmalte, lo que vas a hacer es, con las yemas de tus dedos vas a ir moldeando las cerdas de esta manera. El esmalte se va a ir poco a poco secando y te va a ir permitiendo hacer este moldeado más fácil, y lo que queremos es hacer que el pincel vuelva a estar otra vez en punta como cuando estaba nuevo. Si recuerdan, los pinceles cuando están nuevos están así y son rígidos, es porque están cubiertos de un tipo de sustancia
que protege las cerdas del pincel, que es algo similar a lo que estamos haciendo ahorita con el esmalte. Entonces lo vas a ir moldeando de esta forma hasta conseguir una punta bien definida. Si es necesario, le vas aplicando un poquito más de esmalte, así hasta que tengas tu pincel bien definido, compacto, las cerdas bien peinaditas y acomodadas en su lugar. Después lo único que vas a hacer es dejarlo secar por al menos 24 horas. Yo a veces así es como los mantengo, les pongo este esmalte y los dejo hasta que los vuelva a utilizar. A veces pasan semanas que se quedan así hasta que los vuelva a utilizar, y de esa manera tus pinceles nunca van a perder su forma, se van a mantener siempre bien en puntitas, sus cerdas bien peinaditas, y pues de esta forma lo vamos a hacer. Ahora voy a repetir el procedimiento con mi pincel de 3D. No está dañado ni abierto ni nada, pero yo el pincel de 3D no lo utilizo tan seguido. Entonces lo que hago es, después de utilizarlo, limpiarlo muy bien, y después le paso un poco de este esmalte transparente para guardarlo bien en puntita, bien definido, y de esta manera pues mantener siempre la forma de este pincel, que en el pincel de 3D es sumamente importante cuidar la punta, que siempre esté definida, porque si se estropea ya no sirve para nada. Entonces voy a hacer lo mismo con el liner. Como puedes ver, este liner sí está bien dañado. Este es una cerda sintética. Con las cerdas sintéticas te va a dar un poquito más de problema. Muchas veces no vas a lograr reconstruirlo totalmente, pero sí ayuda bastante. Entonces pues no está de más intentarlo. Si es un pincel que de plano ya está estropeado, puedes probar, y puede ser que lo rescates de esta manera para que puedas volver a utilizarlo. Entonces lo que hacemos es igual, pasamos el esmalte de esta manera y vamos con la yema de nuestros dedos moldeándolo, formando nuevamente la punta, y lo dejamos así, de esa manera, reposar por al menos 24 horas. Lo mismo voy a hacer con el liner de esta forma. Aquí en este caso este pincel sí está un poco más dañado. Como puedes ver, incluso las cerdas están dobladas e inclinadas. Entonces lo que vamos a ir haciendo es tratando de reubicarlo otra vez a su forma original. A medida que se va secando el esmalte, lo vamos moldeando de esta forma, buscando que el esmalte se seque conteniendo las cerdas en la posición a la que queremos devolverlas. Y de esa forma, bueno, cuando se seca completamente y dejándolo así por varias horas, pues el pincel va a recuperar esa forma. Después, cuando los quieras volver a utilizar, estos se van a poner rígidos. Como te digo, el esmalte se va a secar y las cerdas se van a poner rígidas. Para volverlos a utilizar, lo único que tienes que hacer es limpiarlos nuevamente con tu limpiador de pincel y listo. Así es como podrás volver a utilizarlos. No te olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones dando clic en la campanita en la opción que dice todas, para que puedas recibir cada notificación de los nuevos cursos que tendremos disponibles próximamente. En el cuadrito que está apareciendo en tu pantalla podrás ver una lista de reproducción con más contenido similar a este que seguramente te gustará. Nos vemos muy pronto. Bye bye.